Tal como lo señala el pastor Rick en el video, nosotros trabajamos los círculos concéntricos de afuera hacia adentro. Esta parte del entrenamiento trata de cómo traer a las personas de la comunidad a la multitud. Y es lo que nosotros llamamos atrayendo y manteniendo la multitud. Una de las características más obvias del ministerio de Jesús era su forma de atraer a la gente, grupos enormes de personas. La Biblia les llama multitudes. La Biblia dice que después de una de sus enseñanzas, Jesús alimentó a 5,000 hombres. No dice cuántas mujeres y cuántos niños había, pero yo estimo que si había 5,000 hombres, probablemente había también por lo menos otras 5,000 mujeres y tal vez otros 5,000 niños. Quiere decir entonces que en realidad había probablemente unas 15,000 personas cuando Jesús habló. El libro de Mateo capítulo 4:25 nos dice que le siguió mucha gente a donde quiera que él iba. Al leer la Biblia encuentro que el ministerio de Jesús tenía una especie de magnetismo. Atraía a la gente hacia él. Los no creyentes eran atraídos a escuchar a Jesús y verle ministrar. Y le seguían grandes multitudes por donde quiera que él iba. Yo creo que ministerios al estilo de Cristo aún atraen multitudes. Yo creo que tu iglesia puede crecer y tú puedes tener una gran multitud si haces lo que hizo Jesucristo. No tienes que usar ni trucos ni sortilegios para atraer a las multitudes. No tienes que comprometer tus convicciones o minimizar el mensaje evangélico para atraer a la gente a la iglesia. Tampoco es necesario que tengas un gran edificio para atraer a la gente. Lo que sí tienes que hacer es ministrar a la gente de la manera que Jesús lo hizo. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo es que ministró Jesús a las multitudes? Bueno, él hizo 3 cosas. Número 1, él amó a la gente. La Biblia nos dice en Mateo, capítulo 9, versículo 36, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Jesús atrajo a la gente porque les amó. Y la iglesia que ama va a alcanzar a la gente. Pero eso es simplemente una de las cosas. La segunda cosa que hizo Jesús fue satisfacer su necesidad. En una sesión previa hablamos sobre cómo Jesús frecuentemente preguntó a la gente, ¿qué quieres que haga por ti? Y era muy práctico para satisfacer sus necesidades. Cuando la gente estaba enferma, les sanaba. Cuando ellos estaban angustiados, Él les ayudó. Cuando ellos tenían una necesidad en sus vidas, Él satisfizo su necesidad. Y una iglesia que satisface la necesidad de la gente que está alrededor de su comunidad, en su pueblo o ciudad, va a alcanzar a la gente para Cristo. Pero la tercera cosa que hizo Jesús fue enseñarles en una forma interesante y práctica. La Biblia dice en Marcos capítulo 12, versículo 37, que las multitudes escuchaban a Jesucristo con gusto. Yo creo que estos mismos 3 ingredientes, amar a la gente, satisfacer su necesidad y enseñarles de una manera interesante y práctica, son las mismas formas que ayudarán a tu iglesia a atraer las multitudes de tal manera que crezca, prospere y sea todo lo que Dios quiere que sea. Como dije, el ministerio de Jesús atrajo a grandes multitudes. Y la Biblia nos dice en Lucas capítulo 14, versículo 23, que Dios quiere su casa llena, porque todos somos importantes para Él. La Biblia dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que seguimos creciendo como iglesia, no porque queremos una iglesia grande. Esa no es la motivación correcta. Crecemos porque la gente necesita al Señor, porque todos necesitamos a Jesús, necesitamos conocerle y ser parte de su iglesia. Mientras haya una persona en tu comunidad, pueblo o ciudad que no conozca a Cristo, tu iglesia necesita continuar creciendo. Es un mandamiento de Dios. La Gran Comisión dice que debemos ir y alcanzar a toda criatura con las buenas nuevas. Es cierto, ninguna iglesia crece sin que llegue gente nueva. La pregunta es, ¿cómo hacer que la gente venga a tu iglesia? ¿Cómo atraes a una multitud? Quiero compartir contigo algunas formas prácticas para hacer esto, pero antes déjame compartir algunas verdades sobre la alabanza, porque esto es lo que estaremos viendo en esta sesión. Cómo alabar y al mismo tiempo crear un servicio de alabanza que sea evangelístico para que la gente venga a Cristo. Te voy a dar 12 principios básicos de la palabra de Dios. Número 1. Solo los creyentes pueden realmente alabar a Dios. Los creyentes son los que alaban a Dios. Dios, no el hombre, es el enfoque de la alabanza. De hecho,
déjame que te dé una definición de la alabanza. Alabanza es la expresión de nuestro amor hacia Dios por quien es, por lo que ha hecho y lo que ha dicho. Los no creyentes nunca podrán hacer esto. Es imposible que alguien que no tiene a Cristo en su corazón y que esté comprometido con Él pueda alabarle. Por eso es que solo los creyentes pueden adorar. Número 2. Tú no necesitas de un edificio para adorar a Dios. Hechos capítulo 17, versículo 24 dice: El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Esto es lo que separa a los cristianos de todas las otras religiones. Casi todas las religiones dicen que tienes que ir al templo para adorar a Dios. Pero Jesús dijo que el templo es tu propio cuerpo y el Espíritu Santo vive dentro de ti. Por lo tanto, no necesitas de un edificio para adorar a Dios. La iglesia Saddleback, donde yo pastoreo, creció y creció a ser más de 10,000 personas alabando juntos antes de que construyéramos un edificio. Número 3. No hay un estilo correcto de alabanza. Jesús solo dio 2 requisitos para la alabanza genuina. El libro de Juan, capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Esos son los 2 y únicos requisitos de la alabanza que agradan a Dios. Tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? En espíritu quiere decir con todo el corazón. No puede ser solo un rito muerto, ni palabras vacías. No puedo ser yo diciendo cosas que no están en mi mente y corazón. Tengo que adorar a Dios genuinamente, con mi espíritu, y tengo también que adorarle en verdad. Esto quiere decir que mi oración tiene que ser basada en la palabra de Dios. Cuando desarrollamos una alabanza que no está basada en la Biblia, sino en tradición, experiencia o simplemente algo que nos gusta hacer, no estamos adorando en verdad. La alabanza verdadera está basada en la palabra de Dios y cada vez que la practicamos debemos preguntarnos si está basada en la Biblia. Si no, entonces no debemos hacerla porque no es alabanza verdadera. Ahora, una vez que se ha establecido que la alabanza se está haciendo en espíritu y en verdad, creo que Dios nos da bastante libertad sobre cómo alabarle. Puede ser fuerte, en silencio, muy emocional o sin emoción. Por todo el mundo, Jesucristo es adorado todos los domingos en miles de formas. Y la forma en que es adorado en África es diferente a la forma de Europa. Y la forma de Asia es diferente a la de Sudamérica, Australia, Norteamérica o cualquier otra parte. Casi todos los debates sobre el estilo de alabanzas son en realidad cuestión de preferencia personal. No tienen que ver con lo que es correcto o incorrecto. Y es interesante lo que a cada iglesia le gusta pensar. Bueno, la forma en que nosotros alabamos es la forma correcta. Pero la Biblia dice que mientras lo hagas en espíritu y en verdad, está bien. Ahora déjame darte un cuarto principio. Número 4. Los no creyentes no pueden adorar, pero sí pueden ver a los creyentes adorar. Este es un punto muy importante. Aunque no es posible que un no creyente adore a Dios, es hermoso invitarles a los servicios de alabanza. ¿Por qué hacemos esto? Porque así ellos pueden ver nuestro gozo. Pueden ver cuánto valoramos la palabra de Dios y cómo dejamos que cambie nuestras vidas. Ven cómo respondemos a la palabra de Dios, cuánto la valoramos y reverenciamos. Pueden oír cómo la Biblia da respuestas a las preguntas básicas de la vida y de los problemas que todos tenemos. También pueden notar cómo la alabanza anima, da fuerza y transforma. Lo que estoy diciendo es que la alabanza también puede ser un testimonio y que las reuniones de alabanza pueden traer la gente a Cristo, aunque son los creyentes los que están alabando a Dios. El quinto principio es este. La alabanza es un testimonio poderoso para los no creyentes, pero, y aquí está la condición, solo si la presencia de Dios se puede sentir y el mensaje se puede entender. Estas son 2 cosas que hacen a un servicio de alabanza efectivo para alcanzar al no creyente. La presencia de Dios tiene que sentirse y su palabra que entenderse. Cuando vemos el libro de Hechos, capítulo 2, y encontramos la historia del día de Pentecostés, vemos que la presencia de Dios era tan evidente en el servicio y forma de alabanza de los discípulos
que atrajo la atención de toda la ciudad. De hecho, sabemos que una gran multitud fue a este servicio de alabanza porque nos dice que 3,000 personas fueron salvas ese día. Hechos 2, versículo 6 dice, la multitud se reunió. ¿Por qué se reunieron? Porque la presencia de Dios estaba allí. Pero más que solo sentir la presencia de Dios, su mensaje se entendió. Y creo yo que los dos elementos son esenciales para la adoración. En la adoración genuina, el mensaje debe ser entendible. Si recuerdas, esta historia nos dice que las personas que vinieron de diferentes países, cada uno oyó la palabra de Dios en su propia lengua. Ahora, es probable que este milagro no pase en tu servicio, pero el principio se aplica, que la palabra de Dios tiene que ser entendible, que no podemos solo usar expresiones religiosas y esperar que la gente entienda el mensaje de Dios. Cuando la presencia de Dios se siente, su poder es demostrado y cuando su palabra es entendible, entonces tenemos la plataforma perfecta para evangelizar. Número 6. Dios espera que seamos sensibles a los temores, necesidades y preguntas de los no creyentes cuando están presentes en nuestros servicios de alabanza. Este es un principio que encontramos en 1 Corintios capítulo 14. En 1 Corintios capítulo 14, Pablo dice a la iglesia, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo dice en este pasaje que el don de lenguas debe ser limitado en una reunión de adoración pública. Su razonamiento es que no es entendible para un no creyente. Él no está diciendo que las lenguas son locura. No, él no dice eso. Él dice que parece ser esto para un no creyente. Y también dice que cuando no creyentes están en nuestros servicios, debemos estar dispuestos a ajustar nuestras prácticas de alabanza para poder alcanzarles para Cristo. Permíteme darte un ejemplo. Cuando mi esposa y yo cenamos juntos con nuestros hijos, y ella cocina algún platillo que nos gusta, todos nos sentamos para comer juntos. Pero cuando invitamos a alguien a nuestro hogar, la cena se lleva a cabo un poco diferente. Tal vez estamos comiendo la misma cosa, pero todo se hace de una forma más cortés. Estamos muy conscientes de que tenemos invitados. Somos más atentos y servimos a nuestras visitas primero. Es la misma comida. Sin embargo, la servimos de una forma diferente porque tenemos visitas. Lo mismo sucede cuando tenemos a no creyentes como invitados o visitas en nuestros servicios. Les invitamos y les presentamos la misma palabra de Dios. No la cambiamos, pues el mensaje nunca debe cambiar. La Biblia habla en el libro de Judas sobre la salvación que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Por lo tanto, nunca debemos minimizar el mensaje, pero sí podemos cambiar la forma en que lo compartimos. Podemos usar palabras diferentes o presentarlo de una manera más simple o más cómoda para que ellos puedan entender y comprender el mensaje de manera que lo capten mejor. No es que estemos siendo hipócritas, sino corteses. Y tú estás mostrando respeto para tus huéspedes. Número 7, el séptimo principio, es que un servicio de alabanza no tiene que ser superficial para ser cómodo para nuestras visitas. No tenemos que minimizar el mensaje para alcanzar a los no creyentes. El mensaje nunca debe comprometerse, solo tiene que ser entendible. A veces, honestamente, cuando compartimos la palabra de Dios es bastante incómodo. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso no es fácil. En otra ocasión Él dijo, vende todo lo que posees y ven y sígueme. No, aquí no estamos hablando de cambiar las afirmaciones de Jesús. Estamos hablando de hacer que el no creyente que visita la iglesia se sienta a gusto de la manera en que damos la bienvenida a alguien. Con las palabras que usamos, con oraciones que ellos entienden, con la lectura de pasajes bíblicos que también explicamos para que ellos puedan entenderlos. Ahora,
Déjame decirte que las necesidades de los creyentes y aquellas de los no creyentes son frecuentemente diferentes, pero en otras ocasiones con frecuencia son iguales. Por ejemplo, creyentes y no creyentes necesitan saber cómo hacer una familia fuerte. Los dos tienen que saber cómo manejar o tratar los problemas de la vida. Los dos tienen que saber cómo tratar la preocupación, el remordimiento y el temor. Ambos tienen que saber si hay un Dios y cómo es. Y ambos tienen que saber si Él tiene un propósito para sus vidas. Y es por esto que cuando estamos diseñando un servicio de evangelismo para invitar a no creyentes, necesitamos tratar temas que aplican a cristianos y no cristianos. Y cuando tratamos temas que aplican solo a cristianos, lo hacemos en un servicio separado que esté diseñado solo para ellos. Los cristianos no dejan de ser humanos cuando son salvos. Tienen las mismas necesidades que todos los demás y debemos lidiar también con esos temas. Número 9. Es mejor especializar tus servicios de acuerdo a su propósito. En esta conferencia estamos hablando sobre cómo construir una iglesia sobre los 5 propósitos de Dios. Y de la manera en que hemos hablado ya sobre el evangelismo y ahora estamos hablando sobre alabanza, es a veces efectivo, de hecho muy efectivo, tener servicios diseñados para propósitos específicos. Un servicio puede estar diseñado para alcanzar a los no cristianos para el Señor, y otro puede ser diseñado para ayudar a los creyentes a crecer en su fe. Estos tienen diferentes objetivos y por lo tanto son diferentes servicios. Muchas veces como iglesia queremos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Queremos alcanzar a creyentes maduros en la fe y a los no creyentes al mismo tiempo. Pero si envías señales mixtas, vas a tener resultados mixtos. Es más efectivo especializar tus servicios. Yo aprendí esto al crecer en un hogar cristiano. De hecho, mi padre fue un pastor. Y mientras crecí en la iglesia, nunca sabía cuándo era un buen tiempo para traer a mis amigos no cristianos a la iglesia. O si mi papá iba a predicar un mensaje sobre madurez cristiana, que por cierto mis amigos no creyentes no iban a entender, mi padre predicaba, por ejemplo, sobre ofrendar, ayunar, la oración o el estudio de la Biblia. Y mi amigo no cristiano decía, no entiendo nada de esto. Pero por otro lado, a veces no traía amigos no creyentes a la iglesia. Y era cuando mi padre predicaba el evangelio, el mensaje de salvación o cómo ser un cristiano. Pero yo no había traído a nadie esa semana. Nunca pude saber cuándo era un buen tiempo para traer a mis amigos no creyentes. Vas a encontrar que hay gente en tu iglesia que de buena gana traerían a sus amigos no cristianos a un servicio, si ellos supieran de antemano que va a ser un servicio diseñado específicamente con el propósito de evangelizar, que los cantos escogidos para ese servicio serán fáciles de entender y que el mensaje será uno que se relacionará al no cristiano, que el plan de salvación será compartido de una manera simple y práctica para que sus amigos no se sientan avergonzados en ninguna manera, sino que se sentirán a gusto porque entendieron todo lo que sucedió. Aún en muchas iglesias donde se predican mensajes evangelísticos, frecuentemente todo lo demás en el servicio está diseñado para creyentes. Por lo tanto, las oraciones son hechas por creyentes y para creyentes, así como los anuncios, los testimonios y todo lo demás. Y entonces, cuando al fin llega el mensaje evangelístico, la persona que no es cristiana ya ha perdido el interés y no escuchará más. Cuando principié la iglesia Saddleback Valley Community, la iglesia que yo pastoreo, junté a un pequeño grupo de creyentes y les pregunté, ¿cuándo creen que la gente traería a un no creyente a un servicio? Bueno, dijeron, en América sería el domingo por la mañana. Pudiera ser diferente para ti en el lugar donde vives, pero en América sucede que es el domingo por la mañana. Bueno, dije, ¿y cuándo creen que el no creyente estaría dispuesto a ir al servicio? Ellos dijeron, en nuestra cultura es el domingo por la mañana. Otra vez, es posible que esto sea diferente para ti. Entonces yo dije, muy bien, vamos a planear 2 servicios a la semana.
un servicio para el crecimiento de los cristianos y otro para alcanzar a los no creyentes. Ellos dijeron, fantástico. Por lo tanto, en nuestra iglesia tenemos 4 servicios el sábado y domingo, diseñados específicamente para hacer que las buenas nuevas de Jesucristo sean conocidas por los no cristianos. También tenemos un servicio los miércoles en la noche, diseñado específicamente para creyentes. Este servicio está diseñado para ayudar a los cristianos a crecer, profundizarlos en las cosas de Dios, para madurar y que lleguen a ser todo lo que Dios quiere que sean. Hemos encontrado que al dividir los servicios de esta manera, en vez de tratar de combinarlos, somos mucho más efectivos, de tal manera que los creyentes crecen y también ayudamos a los no creyentes a llegar a los pies de Cristo. Por lo tanto, te sugiero que especialices tus servicios. Número 10. Un servicio evangelístico no supone reemplazar al evangelismo personal, sino más bien una adición. El propósito del servicio evangelístico no es decir, bien, ya no tenemos que compartir nuestra fe ni tratar con la gente uno a uno. No. Descubrimos que la gente encuentra más fácil recibir a Cristo en el contexto de un grupo, cuando están rodeados de gente que les apoya. También hemos encontrado que la gente viene a Jesús más pronto cuando alguien ha compartido las buenas nuevas con ellos personalmente, uno a uno, cuando alguien les ha compartido su testimonio, cómo recibir a Cristo, y ya después los lleva a un servicio diseñado especialmente para los no creyentes. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Cuando yo comparto mi fe con un no creyente en la comunidad, el trabajo, el mercado o a un vecino, y después le digo, ¿por qué no vienes conmigo a la iglesia? Y le llevo a un servicio diseñado especialmente para esa persona. Entonces, cuando ellos ven a otras personas, a docenas o cientos de gente en el servicio, ellos tal vez dicen, esto no es algo que solo una persona cree. Hay otros que creen lo mismo. Hemos visto muchos estudios que enseñan que la gente que ve el poder de un grupo que cree en Cristo también hace su decisión por Él mucho más rápido. Entonces quiero darte otro principio y es este, que no hay un patrón para diseñar un servicio evangelístico. El servicio que tú diseñes, este será el mejor para tu congregación. Yo no puedo decirte cómo hacerlo. Puedo darte algunos principios, pero tú tendrás que adaptarte a tu propia cultura o a tu comunidad y al tipo de gente que estás alcanzando. Las únicas cosas que no son negociables son 3, y las mencioné al principio de la sesión. Estas tienen que estar presentes en todo servicio evangelístico. 1, tienes que mostrarle amor a la gente en tu servicio. 2, tienes que compartir la palabra de Dios de una manera interesante, entendible y simple. Y 3, tienes que relacionar la Biblia a las necesidades de su vida personal. Esta es la pregunta a considerar. Después de haber estudiado el formato del servicio de adoración, discutan de qué manera lo están llevando a cabo y por qué. Tendrán 20 minutos para discutir esta importante pregunta. Procuren que todos los miembros del grupo participen en la discusión. Al final, tendrán 1 minuto para presentar un punto importante de lo que haya sucedido en esa discusión.